el lugar donde comienza la verdadera transformación. Antes de hablar de ciencia, antes de hablar de mente, antes de hablar de hábitos, quiero invitarte a detenerte un momento y hacerte una pregunta muy sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Dónde crees que comienzan realmente los cambios en la vida de una persona? Muchas veces pensamos que el cambio comienza cuando cambian nuestras circunstancias. Pensamos que si tuviéramos más dinero, si tuviéramos menos problemas, si las personas que nos rodean fueran diferentes, entonces nuestra vida sería distinta. Pero la Biblia revela algo completamente diferente. El apóstol Pablo escribió en Romanos, las 12:2 algo que, si lo meditamos profundamente, cambia por completo la manera en que entendemos la transformación personal. Dice así: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Observa bien lo que dice. No dice, cambien primero sus circunstancias. No dice, cambien primero a las personas que los rodean. Dice algo mucho más profundo. Renueven su mente, porque la mente es el lugar donde nacen las interpretaciones. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero interpretarla de maneras completamente diferentes. Una persona puede ver un problema y sentirse derrotada. Otra puede ver ese mismo problema y verlo como una oportunidad para crecer. ¿Qué hace la diferencia? La mente. La forma en que interpretamos la realidad. Y aquí es donde algo profundamente hermoso aparece cuando unimos la espiritualidad con el conocimiento moderno. Durante mucho tiempo, se pensó que el cerebro humano era algo fijo, que la forma en que una persona pensaba era prácticamente permanente. Pero hoy sabemos algo extraordinario. Dios diseñó el cerebro humano con la capacidad de cambiar. La ciencia moderna llama esto neuroplasticidad. La capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, crear nuevas conexiones y desarrollar nuevas formas de pensar. En otras palabras, tu mente no está condenada a quedarse igual para siempre. Puede renovarse, puede transformarse, puede aprender a pensar de manera diferente. Y esto tiene una profundidad espiritual enorme, porque significa que cuando la Biblia habla de renovar la mente, no está hablando de algo simbólico. Está hablando de algo real, algo que ocurre dentro de nosotros. Cada pensamiento que repites comienza a crear caminos dentro de tu mente. Cada emoción alimentas fortalece ciertos patrones. Cada palabra que permites que habite en tu interior comienza a construir una forma de ver el mundo. Por eso muchas veces, la verdadera batalla espiritual no ocurre afuera. Ocurre dentro de la mente. Allí donde aparecen los pensamientos de miedo. Allí donde aparecen las dudas. Allí donde aparecen las voces que dicen, no puedes, no vales, no cambiarás. Pero también es allí donde Dios quiere comenzar su obra más profunda. No cambiando primero lo que ocurre afuera, sino transformando lo que ocurre dentro. Porque cuando la mente cambia, los ojos cambian. Y cuando los ojos cambian, la manera de ver la vida comienza a transformarse. Tal vez por eso Jesús dijo algo que muchas veces pasamos por alto. Él dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús estaba hablando de algo más profundo que la vista física. Estaba hablando de la forma en que percibimos la realidad.
la forma en que interpretamos lo que vivimos. Porque una mente llena de temor ve oscuridad en todas partes. Pero una mente renovada por la verdad comienza a ver luz, incluso en medio de las dificultades. Y aquí es donde comienza el viaje que vamos a recorrer juntos. Un viaje hacia la comprensión de cómo funciona la mente. Pero sobre todo hacia la comprensión de cómo Dios puede renovar el interior de una persona. Porque tal vez el cambio que estás esperando en tu vida no comienza cambiando todo lo que te rodea. Tal vez comienza en un lugar más silencioso, más profundo, más invisible. El lugar donde nacen tus pensamientos, tu mente. Si queremos entender cómo renovar la mente, primero, necesitamos comprender algo muy importante que muchas personas nunca se detienen a observar. No todos los pensamientos que viven dentro de tu mente nacieron contigo. Muchos de ellos llegaron poco a poco, a lo largo de tu vida. Algunos llegaron cuando eras niño. Otros llegaron a través de palabras que alguien pronunció sobre ti. Otros llegaron en momentos de dolor, fracaso o miedo. Y sin darte cuenta, esas palabras comenzaron a convertirse en pensamientos. Y esos pensamientos comenzaron a convertirse en creencias. Tal vez alguien te dijo alguna vez: no eres lo suficientemente bueno. Otras personas son mejores que tú. Eso nunca lo vas a lograr. Quizá en ese momento solo fue una frase. Pero cuando una frase se repite muchas veces en la mente, algo comienza a suceder. La mente empieza a aceptarla como una verdad. Y aquí aparece algo muy interesante. La mente humana es como un terreno fértil. Las palabras que se plantan en ella pueden convertirse en semillas. Algunas semillas producen confianza, pero otras semillas producen miedo. Algunas semillas producen esperanza, pero otras semillas producen duda. Y con el tiempo, esas semillas comienzan a formar la manera en que vemos la vida. Por eso hay personas que, incluso cuando tienen oportunidades frente a ellas, sienten dentro de sí una voz que dice: no lo intentes. Seguro vas a fallar. No es para ti. Y lo más curioso es que muchas veces esas voces parecen tan naturales que las confundimos con nuestra identidad. Decimos cosas como: así soy yo. Yo siempre he sido así. Mi mente funciona así. Pero aquí aparece algo profundamente liberador. La Biblia nunca dijo que debíamos aceptar todos los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Al contrario, en 2 Corintios 10:5, encontramos una enseñanza muy poderosa. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observa bien lo que dice. No dice: acepta todo pensamiento. Dice algo completamente diferente. Examínalo. Somételo. Discierne si ese pensamiento está alineado con la verdad o no. Esto nos revela algo profundamente importante. No todos los pensamientos que aparecen en tu mente merecen quedarse allí. Algunos pensamientos son simplemente ecos del pasado. Otros son heridas que todavía no han sanado. Otros son interpretaciones que hicimos cuando éramos demasiado jóvenes para comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Pero con el paso del tiempo esos pensamientos pueden volverse tan familiares que comienzan a gobernar nuestra manera de vivir. Por eso algunas personas sienten miedo, incluso cuando no hay peligro. Por eso otras dudan de sí mismas, incluso cuando tienen capacidad.
Y por eso otras viven cargando culpas que Dios ya perdonó no hace mucho tiempo. Pero aquí es donde aparece una verdad profundamente esperanzadora. Si esos pensamientos fueron aprendidos, también pueden ser transformados. Tal vez por eso Jesús dijo algo que muchas veces pasamos por alto. Él dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús estaba hablando de algo más profundo que la vista física. Estaba hablando de la forma en que percibimos la realidad, la forma en que interpretamos lo que vivimos. Porque una mente llena de temor ve oscuridad en todas partes. Pero una mente renovada por la verdad comienza a ver luz, incluso en medio de las dificultades. Dios puede renovar el interior de una persona, porque tal vez el cambio que estás esperando en tu vida no comienza cambiando todo lo que te rodea. Tal vez comienza en un lugar más silencioso, más profundo, más invisible. El lugar donde nacen tus pensamientos, tu mente. Si esos patrones se formaron con el tiempo, también pueden cambiar con el tiempo. Y Dios, que conoce el corazón humano, sabe que muchas de nuestras luchas más profundas ocurren precisamente allí, en ese espacio silencioso donde nadie más puede entrar. La mente. Por eso una y otra vez, en las Escrituras, encontramos llamados a renovar, guardar y cuidar nuestros pensamientos. Porque aquello que habita en la mente termina influyendo en la manera en que vivimos. Jesús mismo lo dijo de una forma muy clara. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. En la forma de pensar hebrea, el corazón representaba también el centro de los pensamientos. Lo que llena tu interior termina expresándose en tu vida. Y aquí aparece una pregunta importante que debemos hacernos con honestidad. ¿Qué pensamientos han estado habitando tu mente durante años? ¿Son pensamientos que te acercan a la verdad? ¿O son pensamientos que te mantienen atrapado en miedo, culpa o duda? Porque si queremos hablar de renovación, primero necesitamos aprender a identificar aquello que necesita ser renovado. Y en la siguiente parte vamos a entrar en algo aún más profundo. Vamos a descubrir cómo los pensamientos repetidos comienzan a crear caminos dentro de la mente. Caminos que pueden llegar a gobernar la manera en que interpretamos la vida. Pero también veremos cómo esos caminos pueden comenzar a cambiar. Y cómo Dios puede comenzar a reconstruir la forma en que vemos la realidad. Ahora que comenzamos a entender que muchos pensamientos se forman a lo largo del tiempo, es importante descubrir algo aún más profundo sobre cómo funciona la mente humana. Los pensamientos no solo aparecen y desaparecen, los pensamientos dejan huellas. Cada vez que un pensamiento se repite dentro de tu mente, ocurre algo invisible pero muy real. Se fortalece un camino dentro de tu cerebro. Es como cuando alguien camina muchas veces por el mismo sendero en el bosque. Al principio no hay camino, solo hay hierba, tierra, ramas. Pero si una persona pasa por ese lugar una vez, deja una pequeña marca. Si pasa 10 veces, el sendero comienza a verse. Si pasa 100 veces, el camino se vuelve claro. Y si pasa miles de veces, ese camino se vuelve el más fácil de recorrer. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cada vez que repites una idea, una emoción o una interpretación, ese pensamiento comienza a volverse más fácil de pensar, más rápido, más automático. Con el tiempo, la mente comienza a recorrer ese mismo camino, casi sin darse cuenta. Por eso hay personas que, cuando enfrentan un problema,
Inmediatamente piensan, esto va a salir mal. Otras personas, ante el mismo problema, piensan, Dios me va a ayudar a salir adelante. ¿Qué hace la diferencia? Los caminos que se han formado dentro de su mente, los pensamientos que se han repetido durante años. Pero aquí aparece algo muy importante que debemos comprender. El cerebro humano tiene una tendencia natural a repetir aquello que ya conoce, no necesariamente aquello que es verdad, no necesariamente aquello que es bueno, simplemente aquello que es familiar. Por eso a veces las personas siguen pensando de la misma manera incluso cuando desean cambiar. No es porque no quieran, es porque el camino antiguo es más fácil de recorrer. Pero aquí es donde aparece una de las verdades más hermosas de la vida espiritual. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias. Dios quiere renovar los caminos de nuestra mente. Por eso el salmista escribió algo que tiene una profundidad enorme. En el Salmo 23 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Observa esa palabra, sendas. Las sendas son caminos. Dios quiere guiarnos por caminos nuevos. Pero para caminar por un camino nuevo, primero debemos dejar de caminar por los antiguos. Y esto comienza en la mente. Cuando un pensamiento antiguo aparece de un pensamiento de miedo, de duda o de derrota, tenemos una elección. Podemos seguir caminando por el mismo camino de siempre. O podemos detenernos y preguntarnos algo importante. ¿Este pensamiento refleja la verdad de Dios sobre mi vida? ¿O es simplemente un camino que mi mente aprendió hace muchos años? Ese momento de conciencia es muy poderoso, porque allí comienza la posibilidad de crear un camino nuevo. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que recuerdas una promesa de Dios, cada vez que decides responder con fe en lugar de miedo, algo comienza a cambiar dentro de tu mente. Tal vez al principio, el nuevo camino es pequeño, casi invisible. Pero cada vez que lo recorres, se vuelve más claro, más fuerte, más natural. Y con el tiempo, aquello que antes parecía difícil comienza a volverse parte de tu manera de pensar. Esto es lo que la ciencia hoy llama neuroplasticidad. Pero desde una perspectiva espiritual, podemos verlo de una forma aún más hermosa. Es el proceso mediante el cual Dios comienza a renovar la mente de una persona. No de golpe, no en un solo día, sino pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión, camino tras camino. Y aquí aparece algo muy importante que debemos entender antes de continuar. No todos los pensamientos tienen el mismo poder. Algunos pensamientos son pasajeros, pero otros se convierten en pensamientos dominantes. Pensamientos que terminan influyendo en muchas decisiones de nuestra vida. A medida que los pensamientos se repiten y los caminos en la mente se fortalecen, algo comienza a suceder que muchas personas no notan. Algunos pensamientos dejan de ser simples ideas pasajeras y comienzan a convertirse en pensamientos dominantes. Un pensamiento dominante es una idea que ha sido repetida tantas veces, que comienza a dirigir la manera en que interpretas casi todo lo que ocurre en tu vida. Es como un lente invisible, un filtro interno. A través de ese filtro, empiezas a mirar el mundo. Por ejemplo, si una persona ha repetido durante años el pensamiento, siempre fracaso, entonces cada dificultad que aparece en su vida parece confirmar esa idea. Si algo sale mal, su mente dice inmediatamente, ¿ves? Sabía que iba a pasar. Pero si algo sale bien, ese mismo pensamiento dominante puede hacer que la persona diga,
Solo fue suerte. El pensamiento dominante comienza a dirigir la interpretación de la realidad. Y lo más curioso es que muchas veces, la persona ni siquiera se da cuenta de que ese pensamiento está gobernando su forma de ver la vida. Pero aquí aparece algo profundamente importante que debemos comprender. No todos los pensamientos dominantes nacen en la verdad. Muchos nacen en heridas. Otros nacen en experiencias difíciles. Otros nacen en palabras que alguien dijo en un momento de enojo o ignorancia. Pero cuando esas palabras se repiten dentro de la mente durante años, comienzan a formar una historia interna, una narrativa sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para tu vida. Y esa narrativa comienza a dirigir muchas decisiones. Por eso, hay personas que ni siquiera intentan ciertos caminos, no porque no tengan capacidad, sino porque dentro de su mente ya existe una historia que dice, no es para ti. Pero aquí es donde aparece una de las verdades más liberadoras del mensaje espiritual. Dios nunca quiso que tu identidad fuera definida por las voces del pasado. Dios nunca quiso que tu valor fuera definido por las heridas que has vivido. Dios nunca quiso que tu futuro fuera limitado por los pensamientos que aprendiste en momentos de dolor. Por eso una de las obras más profundas que Dios quiere hacer en una persona es precisamente restaurar su mente. Jesús habló muchas veces de esta restauración interior, pero lo hizo usando un lenguaje muy sencillo. Él decía cosas como, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Observa lo que dice. La verdad libera. ¿De qué libera? Muchas veces libera de mentiras que se instalaron dentro de la mente. Mentiras que comenzaron a repetirse tanto que parecían verdades. Mentiras como, no vales, no cambiarás, no hay esperanza para ti. Pero cuando una persona comienza a confrontar esos pensamientos con la verdad de Dios, algo comienza a romperse. La narrativa antigua comienza a perder fuerza. Y una nueva historia comienza a escribirse. No una historia basada en el miedo, sino una historia basada en la verdad. Pero aquí aparece algo muy importante que debemos entender. Cambiar un pensamiento dominante no ocurre simplemente escuchando una idea nueva una vez. Los pensamientos dominantes se formaron con repetición. Por lo tanto, también necesitan ser transformados con repetición. Cada vez que recuerdas una verdad, cada vez que meditas en una promesa, cada vez que decides creer algo diferente sobre tu vida, estás debilitando el pensamiento antiguo y estás fortaleciendo uno nuevo. Pero hay algo aún más profundo que veremos en la siguiente parte, porque los pensamientos no solo cambian la forma en que vemos la vida, también influyen en la manera en que se siente nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí descubriremos algo hermoso. Dios no solo quiere cambiar lo que piensas, Dios también quiere traer paz a tu mente. Hasta ahora hemos hablado de pensamientos, de caminos en la mente y de las ideas que se repiten dentro de nosotros. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando la mente comienza a renovarse. No solo cambian los pensamientos, también cambia el estado interior del corazón. Porque cuando una persona vive dominada por pensamientos de miedo, culpa o desesperanza, su mente permanece en constante tensión. Es como si el alma estuviera siempre alerta, siempre esperando que algo salga mal, siempre cargando preocupaciones que parecen no terminar. Por eso muchas personas sienten una inquietud constante dentro de sí. Aunque todo esté aparentemente tranquilo afuera, algo dentro de la mente sigue agitado. Pero aquí es donde aparece una de las promesas más hermosas de Dios. En Filipenses 4:6-7 encontramos estas palabras. No se inquieten por nada. Más bien,
En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observa algo profundamente importante. Dios no promete que nunca habrá problemas, pero sí promete algo que puede cambiar completamente la manera en que enfrentamos la vida. Su paz puede guardar nuestra mente. Esa palabra guardar es muy interesante. En el lenguaje original implica proteger, vigilar, custodiar. Es como si la paz de Dios se colocara como un guardia en la puerta de tu mente, protegiendo tus pensamientos, cuidando tu corazón y permitiendo que tu interior permanezca firme incluso cuando el mundo exterior es incierto. Pero ¿cómo comienza a experimentarse esa paz? La Escritura nos da 3 claves en ese mismo pasaje. Primero, la oración. Cuando una persona habla con Dios con honestidad, deja de cargar sola con lo que pesa en su corazón. La oración no es solo pedir cosas. La oración también es entregar preocupaciones. Es reconocer que no tenemos que sostener todo con nuestras propias fuerzas. Y ese simple acto ya comienza a traer descanso al alma. Segundo, la gratitud. La gratitud tiene un poder espiritual muy profundo. Cuando una persona decide agradecer incluso en medio de las dificultades, su mente comienza a recordar que Dios sigue presente, que la historia aún no ha terminado, que todavía hay razones para confiar. La gratitud cambia el enfoque de la mente. En lugar de mirar solo lo que falta, comienza a reconocer lo que ya existe. Y ese cambio de perspectiva puede traer una paz inesperada. Tercero, enfocar los pensamientos en lo que edifica. Unos versículos después, el apóstol Pablo dice algo que conecta directamente con lo que hemos estado hablando. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esto no significa ignorar los problemas. Significa entrenar la mente para no quedarse atrapada únicamente en la oscuridad. Porque aquello, en lo que la mente se enfoca constantemente, comienza a moldear la experiencia interior de una persona. Si una mente se enfoca continuamente en el miedo crecerá. Pero si una mente se enfoca en la presencia de Dios, en su fidelidad y en su promesa, algo comienza a cambiar dentro. La ansiedad comienza a perder fuerza. La desesperanza comienza a debilitarse. Y lentamente aparece algo que muchas personas pensaban que habían perdido. Paz. Una paz que no depende completamente de las circunstancias. Una paz que nace de saber que Dios sigue obrando incluso cuando no podemos ver todo el camino. Pero aquí aparece algo que debemos entender antes de continuar. La paz no llega simplemente por escuchar estas palabras una vez. La paz se fortalece cuando la mente aprende a volver constantemente a Dios. Es un hábito espiritual, un entrenamiento del corazón, un regreso constante a la verdad. A continuación vamos a descubrir algo que puede cambiar profundamente la manera en que vivimos cada día. Vamos a hablar de cómo crear un momento diario en el que la mente se encuentre con Dios. Un espacio donde los pensamientos comienzan a alinearse nuevamente con la verdad. Porque la renovación de la mente no ocurre solo en momentos extraordinarios. Muchas veces comienza en pequeños momentos diarios de silencio, reflexión y encuentro con Dios. Muchas personas esperan que la transformación espiritual ocurra de manera repentina, como si un día despertaran y todos los pensamientos
que los han acompañado durante años desaparecieran de golpe. Pero la forma en que Dios suele trabajar en el corazón humano es mucho más silenciosa y mucho más profunda. Dios transforma la mente a través de encuentros constantes. Pequeños momentos que, cuando se repiten día tras día, comienzan a cambiar el interior de una persona. Por eso a lo largo de toda la Biblia vemos a hombres y mujeres que buscaban momentos de quietud para encontrarse con Dios. Momentos de silencio. Momentos de reflexión. Momentos donde el ruido del mundo se apartaba por un instante y el corazón podía volver a escuchar la verdad. El salmista escribió algo que revela esta práctica espiritual. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. La quietud tiene un poder que muchas veces olvidamos. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Noticias, conversaciones, redes sociales, preocupaciones constantes. La mente recibe estímulos todo el tiempo. Y cuando la mente está constantemente llena de ruido, es muy difícil escuchar la voz suave de la verdad. Por eso Jesús mismo buscaba momentos de retiro. Los evangelios cuentan que muchas veces se apartaba a lugares solitarios para orar. Antes de decisiones importantes, antes de enfrentar desafíos, antes de enseñar a las multitudes, Jesús se detenía. Buscaba silencio, buscaba al Padre. Esto nos revela algo muy importante. Si incluso Jesús buscaba momentos de quietud para alinearse con Dios, cuanto más los necesitamos nosotros. Porque en esos momentos ocurre algo que muchas veces no percibimos inmediatamente. La mente comienza a desacelerarse. Los pensamientos que antes corrían con rapidez empiezan a calmarse. Y poco a poco, el corazón vuelve a recordar lo que realmente es importante. En esos momentos, puedes comenzar con algo muy sencillo. Respirar profundamente. No como una técnica complicada. Simplemente como una forma de aquietar el cuerpo. Luego puedes dirigir tu mente hacia Dios con una oración simple. No tiene que ser una oración perfecta. Solo palabras sinceras. Puedes decir algo tan simple como, Señor, aquí estoy. Y en ese momento, algo comienza a cambiar. Porque la mente deja de girar únicamente alrededor de preocupaciones. Y comienza a abrirse a la presencia de Dios. Después de eso, puedes tomar una promesa, un versículo o una verdad espiritual, y meditar en ella. No leerla rápidamente, sino permitir que esas palabras se asienten dentro de tu mente. Por ejemplo, puedes recordar estas palabras de Isaías. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y quedarte unos momentos reflexionando en esa verdad. Permitir que esa promesa comience a ocupar espacio dentro de tu mente. Porque aquello en lo que meditamos comienza a formar nuestros pensamientos. Y los pensamientos que se repiten comienzan a formar nuestra manera de ver la vida. Ese pequeño momento diario puede parecer insignificante al principio. Pero con el tiempo comienza a crear algo muy poderoso. Un nuevo hábito espiritual. Un espacio donde la mente deja de ser gobernada por el ruido del mundo. Y comienza a ser renovada por la presencia de Dios. Tal vez al principio solo sean unos minutos. Pero esos minutos pueden convertirse en uno de los momentos más importantes de tu día. Porque en ese espacio, poco a poco, Dios comienza a reconstruir lo que el miedo, la ansiedad o las heridas del pasado habían desordenado. La mente comienza a recordar la verdad. El corazón comienza a recuperar esperanza. Y algo dentro de ti empieza a fortalecerse. Pero todavía hay algo más profundo que debemos entender. Porque no solo necesitamos momentos de encuentro con Dios.
También necesitamos aprender a reconocer las voces que intentan ocupar nuestra mente. A medida que una persona comienza a prestar atención a sus pensamientos, descubre algo que puede resultar sorprendente. Dentro de la mente, parecen existir muchas voces. Algunas traen paz. Otras traen inquietud. Algunas traen claridad. Otras traen confusión. A veces una voz interior dice, confía. Pero otra voz aparece diciendo, seguro todo va a salir mal. Una voz puede recordarte que Dios está contigo. Pero otra puede susurrar dudas, miedo o desesperanza. Y muchas personas viven años sin detenerse a observar de dónde vienen esas voces o por qué tienen tanto poder. Pero la vida espiritual nos invita precisamente a hacer eso. A aprender a discernir lo que ocurre dentro de nuestra mente. Porque no todo pensamiento merece ser escuchado con la misma autoridad. La Biblia habla varias veces sobre esta necesidad de discernimiento. En 1 Juan 4:1 encontramos una advertencia muy clara. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si vienen de Dios. Esta enseñanza no solo se refiere a influencias externas, también puede aplicarse a los pensamientos que aparecen dentro de nuestra mente. No todo pensamiento refleja la verdad. Algunos pensamientos nacen en heridas del pasado. Otros nacen en miedos que hemos alimentado durante años. Otros nacen en la presión del mundo, que constantemente nos compara. Nos exige o nos hace sentir insuficientes. Pero también existen pensamientos que nacen en un lugar diferente. Pensamientos que traen paz. Pensamientos que traen dirección. Pensamientos que, aun en medio de las dificultades, nos recuerdan que no estamos solos. Jesús habló de esto cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz. La voz de Dios tiene una característica muy particular. No genera confusión constante. No alimenta la desesperanza. No destruye la identidad de una persona. La voz de Dios suele traer claridad, dirección y una paz que incluso, en medio de los problemas, puede sostener el corazón. Esto no significa que siempre sea una voz audible. Muchas veces es una convicción interna. Una verdad que resuena dentro de la conciencia. Una palabra de las Escrituras que aparece en el momento justo. Una certeza tranquila que dice, Dios sigue aquí. Pero aprender a reconocer esa voz requiere algo muy importante. Silencio interior. Si la mente está constantemente llena de ruido, preocupaciones y estímulos externos, se vuelve muy difícil distinguir qué pensamientos vienen de dónde. Por eso el salmista escribió algo muy sencillo pero muy profundo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud permite escuchar. La quietud permite discernir. La quietud permite que la verdad vuelva a ocupar su lugar dentro de la mente. Y cuando una persona aprende a reconocer la diferencia entre las voces que traen miedo y las que traen verdad, algo comienza a cambiar profundamente. Los pensamientos de confusión pierden poder. Las mentiras del pasado comienzan a debilitarse. Y la mente comienza a alinearse poco a poco con la verdad. Pero todavía hay algo más que necesitamos comprender, porque los pensamientos no solo vienen de dentro. También están profundamente influenciados por lo que permitimos entrar en nuestra mente cada día. Las palabras que escuchamos. Las imágenes que vemos. Las conversaciones que repetimos. Todo eso comienza a alimentar ciertos pensamientos. A medida que una persona comienza a prestar atención a sus pensamientos, descubre algo aún más profundo. Muchos de los pensamientos que aparecen dentro de la mente no nacen allí. En realidad,
Entran desde el exterior. Llegan a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de las conversaciones que repetimos, de las palabras que otros pronuncian sobre nosotros. Nuestro corazón y nuestra mente están constantemente recibiendo información. Cada día, cada hora, cada momento. Y muchas veces, no somos conscientes de cuánto influye todo eso en nuestro interior. Jesús expresó esta idea de una manera muy sencilla, cuando dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. La palabra tesoro es muy interesante. Un tesoro es algo que se guarda, algo que se acumula con el tiempo. Y eso mismo ocurre con lo que permitimos entrar en nuestra mente. Cada palabra que escuchamos, cada imagen que vemos, cada conversación que repetimos, se convierte en parte del tesoro que comienza a habitar dentro de nosotros. Si una persona se expone constantemente a mensajes de miedo, comparación o desesperanza, esos mensajes comienzan a dejar huellas dentro de la mente. No necesariamente de manera inmediata, pero con el tiempo, esas ideas pueden comenzar a formar la forma en que interpretamos la vida. Por eso a veces, una persona comienza a sentirse insegura, sin saber exactamente por qué. O comienza a sentir ansiedad, incluso cuando aparentemente todo está bien. Muchas veces, no es un solo evento lo que crea ese estado interior. Es la acumulación de muchas pequeñas influencias que han ido entrando en la mente a lo largo del tiempo. Por eso la Biblia habla tantas veces de cuidar el corazón. En Proverbios las 4:23, encontramos una enseñanza que tiene una profundidad enorme. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la forma de pensar de la Biblia, el corazón no solo representa las emociones, también representa el centro de los pensamientos, las decisiones y las convicciones de una persona. Guardar el corazón significa ser consciente de aquello que permitimos que entre en nuestro interior. No significa aislarnos del mundo, pero sí significa aprender a discernir qué cosas edifican nuestra mente y qué cosas la desgastan. Porque aquello que entra constantemente en tu mente comienza a formar la manera en que ves la vida. Si alimentas tu mente solo con preocupación, la preocupación crecerá. Si alimentas tu mente con comparación, la inseguridad crecerá. Pero si alimentas tu mente con verdad, esperanza y la presencia de Dios, algo diferente comienza a ocurrir. La mente comienza a fortalecerse. El corazón comienza a encontrar dirección. Y lentamente los pensamientos comienzan a alinearse con una perspectiva más profunda. Por eso muchas personas descubren que cuando comienzan a dedicar tiempo a escuchar palabras que edifican, ya sea a través de la oración, la lectura espiritual o la reflexión, algo dentro de ellas empieza a cambiar. La mente comienza a recordar quién es Dios. Comienza a recordar quién eres tú a los ojos de Dios. Y esas verdades empiezan a ocupar el lugar que antes ocupaban los pensamientos de miedo o duda. Pero todavía hay algo muy importante que debemos comprender antes de terminar este recorrido. Porque renovar la mente no significa simplemente cambiar algunos pensamientos. La renovación verdadera ocurre. Una persona comienza a reconocer su identidad desde la perspectiva de Dios. Y eso es algo que veremos en la siguiente parte. Porque muchas de las luchas internas de la mente nacen de una pregunta que muchos corazones cargan en silencio. ¿Quién soy realmente? Y cuando esa pregunta comienza a encontrar respuesta en la verdad de Dios,
algo profundamente transformador empieza a suceder, la identidad que Dios ve en ti. A lo largo de la vida, muchas personas construyen su identidad a partir de lo que les ha sucedido. Si han vivido fracasos, comienzan a verse como fracasados. Si han recibido críticas constantes, comienzan a verse como insuficientes. Si han pasado por momentos de dolor o rechazo, comienzan a creer que algo dentro de ellos está defectuoso. Sin darse cuenta, muchas personas comienzan a definirse a partir de sus heridas. Pero aquí aparece una verdad profundamente importante en la vida espiritual. Dios nunca define a una persona por sus heridas. Dios ve más profundo. Dios ve aquello que Él mismo sembró dentro de cada ser humano. La Escritura dice algo extraordinario en el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Esto significa que tu existencia no es un accidente. No eres un error de la historia. No eres el resultado de una casualidad sin propósito. Dios te pensó. Dios te formó. Dios puso dentro de ti capacidades, sensibilidad, inteligencia y potencial, tal vez ni siquiera has descubierto completamente todavía. Pero muchas veces, esas verdades quedan cubiertas por los pensamientos que se han repetido durante años. Pensamientos que dicen, no eres suficiente, no tienes lo que se necesita, no podrás cambiar. Y cuando esos pensamientos se repiten durante mucho tiempo, pueden comenzar a nublar la forma en que una persona se ve a sí misma. Pero aquí es donde la renovación de la mente se vuelve profundamente espiritual, porque renovar la mente también significa comenzar a vernos como Dios nos ve. No como nos definieron las heridas del pasado, no como nos definieron los errores que hemos cometido, sino como Dios nos ve. Y cuando una persona comienza a descubrir esa verdad, algo comienza a cambiar en su interior. La vergüenza comienza a perder fuerza. La culpa comienza a sanar. La mente comienza a recordar que su historia no está terminada. El apóstol Pablo escribió algo que revela esta transformación interior. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura, en el idioma original, implica una obra cuidadosamente diseñada, una obra con intención, una obra con propósito. Eso significa que tu vida no es algo sin significado. Incluso si has atravesado momentos difíciles. Incluso si hay capítulos de tu historia que todavía duelen. Dios sigue viendo en ti algo más grande que esos momentos. Él ve lo que puede restaurar. Él ve lo que puede sanar. Él ve lo que todavía puede florecer. Por eso la renovación de la mente no es solo un ejercicio mental. Es también un proceso espiritual donde una persona comienza a recordar quién es realmente. Comienza a recordar que su valor no depende únicamente de lo que ha vivido. Su valor también viene de aquel que lo creó. Y cuando esa verdad comienza a habitar en la mente, los pensamientos antiguos empiezan a perder poder. La historia interior comienza a reescribirse. La mente comienza a levantarse con una perspectiva diferente. Y lentamente la persona empieza a caminar con más claridad. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque su identidad ya no está construida sobre las voces equivocadas. Está construida sobre la verdad. Y en la última parte vamos a cerrar este viaje con algo muy importante. Porque comprender estas ideas es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre con una persona decide caminar cada día en esa renovación. Y descubriremos cómo la mente puede convertirse poco a poco en un lugar donde habite la paz, la verdad
y la presencia de Dios. El comienzo de una mente renovada. Después de todo lo que hemos recorrido, tal vez una cosa comienza a verse con más claridad. La mente es uno de los lugares más importantes donde se desarrolla nuestra vida espiritual. Allí nacen los pensamientos que repetimos. Allí se forman las interpretaciones que damos a lo que vivimos. Allí crecen las creencias que, muchas veces sin darnos cuenta, comienzan a dirigir nuestras decisiones. Pero también es allí donde Dios quiere hacer una de sus obras más hermosas. La renovación del interior. A lo largo de este camino, hemos visto algo profundamente esperanzador. Tu mente no está condenada a permanecer igual. No importa cuántos pensamientos de miedo hayas repetido. No importa cuántas veces el pasado haya intentado definir quién eres. No importa cuántas veces hayas sentido que tus pensamientos te arrastran hacia la duda o la desesperanza. Dios diseñó tu mente con la capacidad de cambiar, con la capacidad de renovarse, con la capacidad de aprender a pensar de una forma diferente. Pero esa renovación no suele ocurrir en un solo momento espectacular. Ocurre de manera silenciosa, en pequeños momentos diarios. Cuando decides detenerte y hablar con Dios. Cuando decides recordar una promesa, en lugar de repetir un miedo. Cuando eliges alimentar pensamientos de esperanza, en lugar de pensamientos de derrota. Cada uno de esos momentos parece pequeño. Pero cada uno de ellos comienza a crear un camino nuevo dentro de tu mente. Un camino que antes no existía. Un camino donde la fe empieza a reemplazar al miedo. Donde la verdad comienza a reemplazar las mentiras del pasado. Donde la esperanza empieza a ocupar el lugar que antes ocupaba la desesperanza. Y con el tiempo, esos caminos comienzan a volverse más fuertes, más claros, más naturales. Lo que antes requería esfuerzo, comienza a convertirse en una nueva forma de ver la vida. Pero hay algo que debemos recordar siempre. La renovación de la mente no es solo un trabajo humano. También es una obra de Dios dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió algo que resume profundamente todo lo que hemos estado explorando. En Filipenses 1:6 dice: El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que el proceso de transformación no depende únicamente de tu fuerza. Dios mismo está obrando en tu interior. A través de su palabra. A través de su presencia. A través de esos pequeños momentos en los que decides volver tu mente hacia Él. Y tal vez hoy este mensaje es simplemente una invitación. Una invitación a comenzar algo nuevo. No necesariamente cambiando todo lo que ocurre a tu alrededor, sino comenzando en el lugar más profundo. Tu mente. Tal vez hoy puedes comenzar con algo muy simple. Un momento de silencio. Una oración sincera. Un pensamiento de gratitud. Una promesa de Dios recordada con calma. Y ese pequeño momento puede convertirse en el inicio de un camino. Un camino donde tu mente comienza a renovarse, donde tu corazón comienza a encontrar paz, y donde, poco a poco, empiezas a descubrir algo que tal vez siempre estuvo allí. La presencia de Dios caminando contigo, incluso en medio del proceso. Porque cuando la mente comienza a renovarse, la vida también comienza a transformarse. Y quizás la pregunta más importante, a terminar este momento, sea esta. Si Dios puede renovar tu mente, ¿qué pensamiento nuevo estás dispuesto a comenzar a cultivar a partir de hoy? Después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero dejarte con una última reflexión. Si Dios diseñó tu mente con la capacidad de renovarse,
entonces tu historia todavía no está terminada. Tal vez hoy tu mente está cansada. Tal vez hay pensamientos que llevas años repitiendo. Pero recuerda algo importante. Dios no ha terminado su obra en ti. Cada día es una nueva oportunidad para renovar la mente, fortalecer la fe y comenzar a caminar con una perspectiva diferente. Y si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Escribe en los comentarios una palabra, RNOYUVO, como una forma de decir: hoy decido comenzar a renovar mi mente con Dios. También te invito a suscribirte a este canal si deseas más reflexiones profundas como esta. Aquí estamos construyendo un espacio para calmar la mente, fortalecer el espíritu y recordar la presencia de Dios en medio de la vida diaria. Que Dios bendiga tu mente, tu corazón y cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón. Filipenses 4:7.